Здравствуй. Hoy hablaremos de Rusia. Para comenzar a conocer un poco de la cultura rusa, primero tenemos que hablar de su historia. Bien, pues podemos hablar de la fundación de Rusia aproximadamente del año 400 a 500 después de Cristo, con la fundación del estado de Kiev por el Imperio Cristiano Bizantino. Es por esto que Rusia es el mayor exponente de la cultura cristiana ortodoxa hasta el día de hoy. Para el año de 1240 decae en Rusia Kiev y los tártaros fundan el Kanato de la Horda de Oro, como se le conoció en su momento. Y para 1368 el Principado de Moscú adquiere fuerza y vence a los tártaros. Y bueno, pues de ahí el Principado duró muchísimos años hasta que en 1547 se funda el Zarato. Eso quiere decir que hubo muchísimos príncipes hasta que en 1547 uno de los príncipes, conocido como Iván IV o Iván el Terrible, decidió que él iba a ser el primer zar de Rusia. Zar viene de César, como en los griegos, y él hacía alusión a que su reinado iba a ser poderoso y grande, tal como el de estas culturas griegas y romanas. Entonces, Iván IV fue el primer zar de Rusia. Para 1513 asciende al poder Miguel I. Él fue el primer zar de la monarquía Romanov que gobernaría Rusia desde 1513 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y en 1721 Pedro el Grande funda el Imperio Ruso y le da a Rusia un estatus de potencia mundial, igualmente un zar. En 1762 Catalina la Grande expande en gran medida el territorio ruso, una mujer que fue zar. En 1812 Napoleón trató de invadir Rusia, pero fracasó a causa de que el invierno de Rusia es uno de los más crudos del mundo y su ejército no pudo soportarlo. En 1861 se crea la Reforma Emancipadora, donde se termina por fin con la esclavitud en Rusia, dado que todo este tiempo estuvieron viviendo como en los feudos, tenían esclavos y los reyes vivían bien, los esclavos apenas si podían subsistir, muy poco dinero, muy malas condiciones de vida. Y con esto por fin se marca el fin del feudalismo, que en otras culturas terminó desde los años 1600. En 1894, Nicolás II asciende al poder y lleva a Rusia a una de sus peores épocas, pues aquí es donde Rusia entra a la guerra rusa-lituánica y la Primera Guerra Mundial. De aquí hay muchas leyendas rusas, pues se habla de un personaje que nadie sabe si existió o no, que se conoce como Rasputín, y se dice que era un monje que aconsejaba a Nicolás II. Y en 1917, a causa de todo el mal gobierno de Nicolás II, los rusos se cansan y comienzan las dos revoluciones rusas. La primera fue en febrero, donde asesinan a Nicolás II y a toda su familia, y entonces el pueblo ruso decide gobernar ellos mismos su país. Su país. Entonces se forma un gobierno provisional que era técnicamente el pueblo y estaba orientado a ideas marxistas y socialistas. Y en octubre del mismo año, un partido que se le llamó Bolshevike y era liderado por Vladimir Lenin, derroca este gobierno provisional y funda la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, nombre que después se modificaría a Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o mejor conocido como la URSS. Era un conjunto de muchas repúblicas y pues esto siguió muchísimos años así. Para la muerte de Vladimir Lenin, Stalin toma el poder, iniciando con una de las dictaduras más polémicas del mundo, pues si bien él devolvió a Rusia su estatus de potencia mundial, también impuso una dictadura en la que si tú no creías que estuviera haciendo lo correcto, eras automáticamente asesinado. En 1941, Hitler y su ejército tratan de invadir la Unión Soviética y, curiosamente, le sucede lo mismo que a Napoleón años antes. El ejército no soporta las sequías, no soporta el crudo invierno de Rusia y fracasan en el intento. Y así es como Rusia jamás ha sido conquistada por otro país. Para 1991, Gorbachev, el último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS, impone la reforma perestroika y por fin Rusia tiene contacto con el mundo exterior, pues Rusia estaba
encerrada en su forma de gobierno. Técnicamente la globalización no había llegado ahí y pues aquí es donde su cultura sale de Rusia y mucha cultura entra a su territorio. Y bueno, Boris Yeltsin fue el primer presidente de la Federación Rusa, que se fundó cuando se desintegró la República Socialista Soviéticas, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y bueno, Boris Yeltsin es su primer presidente. Y después de él, en el año de 2008, se elige a el presidente actual, que es Putin. Y bueno, hasta el día de hoy, desde el 2000 hasta el día de hoy, Putin es el presidente de Rusia y pues se considera que su administración es una de las mejores y que está devolviendo a Rusia el estatus de potencia mundial. Bueno, ahora que ya conocemos un poco de la historia de Rusia y de su política, hablemos de cultura. Para empezar, bueno, lo que destaca en Rusia son costumbres y tradiciones que pues no conocemos en otras partes del mundo o que si bien conocemos en Rusia se celebran diferente. La primera tradición de la que voy a hablar es la maslénica y esta es una despedida al invierno. Se celebra una semana antes de Cuaresma y los rusos acostumbran a tomar grandes banquetes, pues se están preparando para un ayuno de 40 días en los que no van a poder comer su deliciosa comida. Entonces esa celebración es muy importante porque aprovechan para comer la comida más deliciosa, la que a ellos más les gusta, y pues no, esos días no van a trabajar, son días festivos, y se junta con una tradición pagana en la que los paganos hacían pancakes, son como pequeños panes, como los hotcakes que conocemos aquí, y son circulares, pues ellos adoraban al dios del sol en esta festividad, y pues la forma circular hace alusión al sol. Y por tradición, el primer pancake que hornean las familias se lo dan a los pobres, pues es una forma de compartir la llegada o la misericordia de Jesucristo, pues por la Cuaresma. La siguiente tradición es la Pascua. La Pascua es una tradición que se celebra en todo el mundo o en gran parte del mundo, pero en Rusia es especial dado que la Pascua desde el siglo X ha sido una celebración muy importante en la que se hacen banquetes que normalmente se consumen en familia, pero que se llevan a consagrar a la iglesia. Toda la comida que ellos consumen el día de la Pascua está anteriormente consagrada por la iglesia. Y esta festividad pues es de la iglesia, es de la iglesia católica y se celebra la resurrección de Jesucristo. Y para los rusos es algo muy simbólico los huevos pintados. Ellos acostumbran a pintar huevos y llevárselos a sus familiares, a sus vecinos más cercanos, las personas más allegadas a ellos, y entregan un huevo y le dicen Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y es una forma de compartir con ellos la bendición de Jesucristo. De igual manera acostumbran a esconder huevos de Pascua y dinero y comida, pues para compartir con las personas sin hogar, con los pordioseros o los vagabundos, la bendición de Dios. La Navidad, pues como sabemos, es una de las tradiciones que es más ampliamente celebrada alrededor del mundo, pero en Rusia la Navidad se celebra según el calendario juliano, así que ahí no la celebran en diciembre, se celebra el 17 de enero. En Rusia esta fiesta tiene rituales especiales. Por ejemplo, realizan un ayuno previo de 40 días. Esto es porque en Rusia su religión es cristiana ortodoxa. Es algo que respetan mucho, a lo que están muy apegados y lo cumplen de una manera muy fiel. No es la iglesia católica, es la iglesia cristiana bizantina. Es muy similar, creen en el mismo Dios, pero esta es un poco más rígida, digamos. Entonces, tienen un ayuno previo de 40 días y el día 18 de enero hacen algo de lo que en Rusia le llaman el bautismo de Rusia. Ese día muchísima gente bebe agua consagrada y se baña en lagos congelados como símbolo de purificación. Se considera que este día todos los lagos están benditos y es como tomar un bautismo común. Se sumergen 3 veces en el agua congelada, o sea, se tapan la cara, se sumergen 3 veces mientras rezan una oración y luego se persignan diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y se considera como un bautismo general para toda Rusia. Mucha gente también acostumbra a llenar botellas de agua bendita y pues tenerla en la esquina de sus casas, en esquinas de sus casas por si en el año se les ofrece usarla o si tienen alguna necesidad de agua bendita.
Otra tradición se conoce como Iván Kupala, se celebra el 23 y 24 de julio y esta es para celebrar la llegada del verano. Los paganos rusos lo hacían en honor a su deidad Kupala y era para celebrar la fertilidad que traía consigo el verano, pero a la llegada del cristianismo más comenzó a llamársele a Kupala se le comenzó a llamar Iván y se reemplazó su figura por la de Juan el Bautista. En esta noche de festividades las chicas usan coronas de flores que al final del día ponen en el agua y observan cómo navegan. Si la corona de la chica se hunde, significa que su novio no la ama y que no está dispuesto a casarse con ella. Y los jóvenes organizan juegos donde hacen grandes fogatas y brincan sobre ellas, y el que brinque más alto tendrá como la mejor suerte o la mejor prosperidad este año. También en esas fogatas las madres acostumbran a quemar las pijamas de sus hijos enfermos, viendo el fuego como sinónimo de purificación y sanación, y es una forma de pedirle a Jesucristo que sane a sus hijos. Es una festividad de las más importantes y más grandes y que solamente podemos apreciar en Rusia. Otra parte importante de la cultura rusa obviamente es el arte. Dentro del arte podemos encontrar principalmente el baile y la música. El baile en Rusia es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, dado que sus bailes no tienen coreografías específicas. Sus bailes tradicionales suelen nombrarse por la pieza que se toca al momento de bailarlos y los rusos improvisan sus pasos al momento de estar bailando. Los bailes más conocidos son el Pereplias, el Varinia, Chechotka y Kamarinsakaya. Son 4 bailes que, como ya mencioné antes, no cuentan con una coreografía, pero cuentan con pasos en común, podríamos decir. Muchas veces suelen bailar en cuclillas, zapatear y dar pisotones. Y bueno, esto consiste en que los rusos, a medida que van bailando, van, digamos, inventando su baile, pero con estos elementos tradicionales que tienen en ellos. Y algo curioso del baile, por ejemplo, de el Pereplias, es que un ruso comienza a bailar y el siguiente tiene que repetir los pasos que hizo este y añadirle pasos más difíciles. Es algo así como una reta de baile ruso. Eso es pues bastante interesante. En cuanto a la música, Rusia, al ser un país que, como ya vimos, estuvo muchísimo tiempo encerrado o alejado del mundo por la URSS, cuenta con una gran cantidad de música folclórica. No es música como la que estamos acostumbrados a escuchar, quizá no es música muy comercial, pero pues es música muy suya y muy parte de su cultura, además de que cuenta con una gran variedad, dado que Rusia es un país con una extensión muy grande. A la caída de la URSS, pues en los años 1990 más o menos, comienzan a entrar a Rusia estilos occidentales como lo son el rock y el pop, y pues se convierten en las formas de música más populares en el país. Así que podríamos decir que en este momento en Rusia quizá es igual de popular cosas que nosotros escuchamos aquí, pero pues en sí la parte de su cultura es esta música folclórica que existió en los momentos de la URSS. En cuanto a artesanías, la artesanía rusa quizá más conocida, más importante, son las muñecas matrioshka. Es una clase de juguetes contenedores que son un conjunto de muñecas que se abren a la mitad y dentro de ellas hay otra muñeca. El número de muñecas suele ser casi siempre 6 o 7 y bueno, son cilíndricas y redondeadas en la parte superior y achatadas en la base. Y estas muñecas no tienen extremidades, solamente las tienen pintadas. Y son talladas a mano, son pintadas a mano y suelen ser algo muy detallado y pues normalmente algo un poco caro, pero pues son una muestra muy bella de su cultura. En cuanto a arquitectura, la arquitectura rusa pues estuvo influenciada principalmente por la arquitectura bizantina. Y pues claro, Rusia, al ser un lugar que nunca fue conquistado, que nunca entró una cultura diferente a la suya, pues se conservó mucho esta parte como ortodoxa de la iglesia. Gran parte de la arquitectura rusa está guiada por la iglesia, entonces lo más impresionante pues son los templos bizantinos, tienen techos en forma de toldo. En el siglo XVIII incursionó a la arquitectura el rococó y bueno, los principales exponentes fueron Francesco Bartolomeo y Rastrielli y sus seguidores. Y pues durante el reinado de Catalina la Grande y su nieto Alejandro I, en San Petersburgo
se construyó muchísimas cosas bajo este estilo, y al ser un estilo tan impresionante, tan decorado, pues San Petersburgo técnicamente luce como un museo al aire libre de arquitectura neoclásica. Algunas de sus edificaciones más importantes o de las más impresionantes de Rusia son la Catedral de Santa Sofía de Novgorod, la Puerta Dorada de Vladimir, la Catedral de Cristo Salvador de Moscú y la Catedral de la Dormición. Y bueno, en cuanto a cultura, también es importante hablar de la gastronomía rusa. La gastronomía rusa es algo muy diferente a muchas partes del mundo, dado que, como ya habíamos hablado antes, el invierno ruso es uno de los más crueles y pues más largos de todo el mundo. Así que en Rusia consumen muchísimas frutas secas, muchísimos granos, trigos y cereales, y su principal alimento es el pescado, que normalmente se consume ahumado o seco, y pues también consumen muchísima sal, dado que la sal ayuda a mantener los alimentos, y cuando ellos recolectaban en tiempos de siembra, de cosecha, antes de que llegara el invierno, tenían que buscar una forma de conservar sus alimentos, pues para tener que comer durante el invierno tan crudo que les esperaba. Así que sus alimentos pues en realidad vienen de culturas antiguas y de una forma de sobrevivir que se mantiene hasta hoy. Y bueno, en cuanto a bebidas, es muy común el kvass, la cerveza y su afamadísimo vodka, que ellos consumen siempre frío, pero pues al ser una bebida alcohólica es algo que los ayuda a mantenerse un poco calientes y que consumen en gran medida en Rusia. Bueno, para finalizar, hablemos un poco de la situación actual de Rusia. En cuanto a turismo, Rusia posee un gran patrimonio y además posee una gran extensión territorial, lo cual pues hace que sea un país muy llamativo, y su principal atracción es la ciudad de Moscú, que como ya hablamos, gracias a la arquitectura rococó, luce como un museo al aire libre, es preciosa y es de las más visitadas. Y claro, otra gran atracción de Rusia es que el clima es muy diferente al resto del mundo. Es una ciudad fría y que tiene un invierno, sí, muy crudo, muy difícil, con temperaturas muy bajas, pero obviamente es hermoso porque ahí se pueden apreciar pues navidades, y no solo navidades, sino que inviernos blanquísimos con muchísima nieve, entonces es algo que llama mucho la atención. Y en cuanto a religión, es un estado que se considera laico, que tiene la libertad de culto garantizada. Sin embargo, el 43.3% de los habitantes de Rusia se consideran ortodoxos, adherentes a la iglesia ortodoxa rusa, a la bizantina, que como ya habíamos dicho no es la iglesia cristiana. Sí creen en Cristo, sí siguen a Cristo, pero no es lo mismo que la iglesia católica ni la iglesia cristiana. Es una iglesia diferente y que es la segunda más grande a nivel mundial después de la católica. Y bueno, pues Rusia obviamente es el lugar con más creyentes, más fieles a esta iglesia. Y el 50.6% restante se divide entre el cristianismo, los mormones, los testigos de Jehová y pues algunos otros católicos protestantes. Pero sin embargo, Rusia sigue siendo un país muy conservador, y gran parte de esto tiene que ver con su iglesia, y por eso aún en Rusia es muy difícil algunos temas que quizá para nosotros ya son más comunes. Por ejemplo, en Rusia no son rechazados, no son discriminados las personas de la comunidad LGBT, pero sí podemos darnos cuenta en el discurso de su presidente que no permiten tanta libertad, que no se permiten las marchas, por ejemplo, los desfiles de Pride que se hacen en algunos otros lugares del mundo no están permitidos. El aborto también es un tema muy difícil, no lo aceptan, dado que pues su iglesia es más lo que rige su moral, entonces es muy difícil estos temas nuevos quizá. Y pues sí, en otras partes del mundo son temas difíciles, en Rusia son un poco más difíciles, dado que pues todavía son muy conservadores. Y bueno, pues espero les haya gustado esta información y nos escuchamos pronto.